Y el día de hoy pues vamos a continuar con una serie que iniciamos el domingo pasado, que se titula Los discípulos, gente como yo. Y hoy veremos el tema número 2, que se titula Pedro, el hombre sin filtro. ¿Habrá alguien aquí que sea sin filtro? Bueno, ya veremos. Primera de Pedro 5:10 dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todos los seres humanos poseemos un temperamento. Diga temperamento. A menudo se confunde el carácter con el temperamento. Aunque se parecen, no es lo mismo. Y tendemos a decir, esta persona es de carácter fuerte, es de carácter explosivo. Bueno, a veces se confunde. El temperamento es lo que nos caracteriza. Algunos son tranquilos, otros somos un poco más activos. Tenemos que estar haciendo algo, siempre andamos inquietos, etc. Y el temperamento contribuye con la formación del carácter. El carácter es otra cosa, ya es cuando este temperamento, con base en el dominio propio, con base en el mundo, se utiliza, ¿no? Pues la autoayuda y todo esto para formar un carácter, etcétera. Pero nosotros no tenemos los principios del mundo, sino la palabra de Dios. Y el temperamento decía que contribuye con la formación del carácter. Las personas extrovertidas tienen muchas ventajas. Entonces dicen amén. Sí, pero también enfrentamos, porque yo soy una persona, tiendo a ser extrovertido, por esto me cuento, también enfrentamos muchos peligros, muchos riesgos. Uno de esos riesgos es llegar a ser impulsivo. O sea, soy extrovertido, pero el riesgo es que puedo llegar a ser impulsivo, es decir, no tener filtro, no pensar bien las cosas y lanzarme antes de actuar. El Señor, mis hermanos, es quien le da forma a sus discípulos. Hay, de hecho, un libro muy interesante ahí que se llama Jesús, el creador de discípulos, el formador de discípulos. No recuerdo exactamente el tema, pero el punto es de que el Señor forma el carácter suyo en nosotros, sus discípulos, sin que nosotros perdamos completamente nuestra personalidad. Nuestro temperamento continúa allí, pero el Señor nos va formando y va formando su carácter en nosotros. Y esa formación de su carácter en nosotros puede ser dolorosa, pero es para su gloria. Por eso estoy tomando como referencia esta primera carta de Pedro, en donde dice, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, porque la formación del carácter requiere de sufrimiento. Si tú te has, no sé, de pronto lastimado un brazo, pues es doloroso, ¿no? La terapia y todo esto, la formación, la restauración, es dolorosa, pero es necesaria. Y aquí no estamos hablando de la restauración de un músculo, sino la restauración de una vida y la formación del carácter de Cristo en alguien, por supuesto, tiene que ser doloroso, pero es para su gloria. Así que mientras que nosotros, los discípulos, seamos dóciles, es decir, nos dejemos formar, nos dejemos tratar por Dios, el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. Esto es, que nos va a utilizar dentro de su proyecto, el que veíamos la semana pasada. Los discípulos, mis hermanos, que estamos viendo y que vamos a ver a través de toda esta serie, todos ellos, menos uno, que usted ya sabe quién es, fueron usados por el Señor en el cumplimiento de este proyecto. Ellos eran personas como tú, personas como yo. Cada uno de ellos tenían un temperamento, con muchas fallas, por cierto, pero en manos de Jesús, ellos fueron transformados para su gloria, para la gloria de Jesús. Hoy vamos a comenzar con el primero en todas las listas que aparecen en el Nuevo Testamento de los discípulos. Hay una lista en Marcos, que es la que estamos viendo, pero hay también en Mateo, en Lucas, en Hechos, en todas las listas. El que encabeza la lista es este que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a ver nuevamente la lista de Marcos capítulo 3, versículos 13 al 16 para que la repasemos y recordemos un poquito el contexto. Dice Marcos 3, 13: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Se trata entonces de Simón, a quien vamos a ver, mejor conocido como Pedro, un hombre quien también era como tú y como yo. Muchos nos vamos a identificar con Pedro, por lo menos en alguna de sus características, en alguna de sus reacciones. En algún momento todos hemos sido Pedro y hemos olvidado que hay que tener filtro, ¿no? Pedro era originario de un lugar llamado Betsaida. ¿Qué podemos decir de Betsaida? Bueno, la Biblia nos dice que Jesús
en Mateo 11:21 dijo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si se hubieran hecho las señales que se hicieron allí con ustedes en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido, pero era una tierra dura, en donde se hicieron muchos milagros, pero muy pocos creyeron. Así que pues no era una ciudad que se caracterizaba por mucha fe, sino más bien por la incredulidad. De allí era originario Pedro, pero Pedro no radicaba allí en Betsaida, radicaba en un lugar llamado Capernaum o Cafarnaum. Tal vez este lugar era el límite, Capernaum, entre los estados de Felipe y de Herodes, Antipas. Así que era un lugar interesante, era un lugar fronterizo, y nosotros sabemos que las personas de donde son tienen como un cierto carácter, tienen como un cierto temperamento. Yo soy de Tamaulipas. ¿Alguien de Tamaulipas aquí? Sí. Bueno, yo soy de Tamaulipas, yo soy del sur de Tamaulipas, ya la frontera con Veracruz, en Tampico. Pero las personas de Tampico, del sur de Tamaulipas, son muy diferentes a las personas del norte de Tamaulipas, que es frontera ya con Texas, lo que es McAllen, lo que es Brownsville, Laredo, etcétera. Somos personas diferentes. Tú llegas a la frontera, en Tamaulipas estoy hablando, y las personas hablan diferente, ven la vida de una manera diferente por el simple hecho de estar a un brinco y ya estoy en Estados Unidos, a un brinco y estoy en México. Y tienen muchas particularidades de las que no voy a hablar. Y no estoy diciendo que sean buenas o malas, simplemente estoy diciendo que son diferencias que hay. Bueno, Pedro habitaba en este lugar, que era un lugar también fronterizo. De hecho, ahí había una aduana. ¿Qué tal? Había una guarnición romana que estaba pues supervisando todo lo que iba y todo lo que venía de un estado a otro. Él tenía un padre llamado Jonás, esto es lo que la Biblia nos enseña. También tenía un hermano, quien también llegó a ser discípulo de Jesús, al que vamos a ver. Tenía también Pedro una esposa. Es de los apóstoles que la Biblia nos muestra claramente, de forma explícita, que tenía una esposa y por lo tanto tenía una suegra, aunque hay esposos que no tienen suegra, ¿no? Pero Pedro sí tenía suegra, y de hecho fue sanada por el Señor Jesús. Ahí lo vemos en el Evangelio de Marcos. Hay muchas bromas sobre las suegras, etcétera, pero el Señor se ve que quiere hacerles bien a las suegras y quiere sanarlas. Las suegras dicen amén, ¿verdad que sí? Pedro tenía un trabajo. Él se dedicaba a la pesca, junto con su padre y junto con su hermano. Y esto nos trae un principio. El Señor siempre llama a los ocupados. Si nosotros estamos ocupados, el Señor nos va a delegar todavía más. Así que Pedro era un hombre trabajador que mantenía a su familia, trabajaba en la pesca junto con su padre, junto con su hermano. Y está claro que no era un hombre de oficina. En nuestro contexto. En su contexto no era un hombre de libros o de rollos, no, era un hombre que era un hombre rudo, era tosco. Los pescadores son toscos, son rudos y huelen a pescado también, ¿no? Pedro, junto con su hermano, fue discípulo de Juan el Bautista. A menudo leemos los evangelios y decimos, pues sí, de pronto Pedro estaba allí en su rollo, de pronto llega Jesús, lo llama y él lo sigue y se va y empieza como apóstol. No, ya había habido todo un proceso, y esto lo vemos en la palabra. Pedro había sido discípulo de Juan el Bautista, quien estaba preparando el camino para el Mesías. Allí estuvo el corazón de Pedro siendo preparado por la predicación de Juan el Bautista, quienes todos sabemos cómo predicaba, ¿no? Él no predicaba suave, sino que él predicaba y decía arrepiéntanse. Así que Pedro estuvo siendo expuesto a esta predicación de arrepentimiento ahí en el Jordán. Seguramente se bautizó también, y esto lo vemos en Juan 1:35 al 36. Y hay otro episodio que nosotros vemos más adelante, antes de que llegue este llamado de Pedro. Este momento se conoce como la pesca milagrosa. De pronto el Señor Jesús llega y enseña, estaba enseñando por todos lados al comienzo de su ministerio. Y el Señor Jesús toma una barca para desde allí predicar. Esto era porque había mejor sonido. Si Jesús estaba arriba de una barca, el mar quizás podía reflejar el sonido, y a las personas que estaban del otro lado les llegaba mejor el sonido y la voz de Jesús. Así que Pedro fue uno de aquellos quienes prestó su barca para que Jesús desde allí pudiera predicar. Qué maravilloso, ¿no? Esto está en Lucas 5:3. Así que vemos hasta aquí que Pedro pues no respondió de manera impulsiva en cuanto al llamado de seguir a Jesús como discípulo, sino que ya había habido todo un proceso. Cuando Jesús termina su predicación en la barca de Pedro, pues entonces ocurre algo interesante, algo asombroso, y es esta pesca milagrosa. Aunque la pesca no había sido muy buena en toda la noche, Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro. Pedro no cuestionó,
No le dijo, ¿y tú quién eres? Yo soy pescador, o sea, mi hermano es pescador, mi padre es pescador, todos aquí le sabemos ese asunto, y tú eres tecton, tú eres carpintero o trabajador de la piedra, o sea, no tienen que ver una cosa con la otra, y no me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer, no. Pedro obedeció y fue mar adentro, y cuando echaron las redes, dice la palabra que las redes se rompían de tantos peces que sacaron. Y algo bien interesante aquí de la vida de Pedro hasta ahora es que prestó su barca, permitió que su lugar de trabajo se convirtiera en un lugar desde donde se predicaba el evangelio. Esto es algo que nos deja una enseñanza, que nuestro entorno, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro auto, lo que sea, todo lo que tengamos puede estar disponible para que la palabra se predique. Y no solo esto, sino que también vemos que Pedro no solo se sorprendió con el milagro, no solo dijo, wow, oye, no, sí le sabes, ¿por qué no nos asociamos? ¿Por qué no? Tú haces este asunto de la multiplicación, yo hago toda la logística y pongo los empleados y ponemos una super empresa de pesca. No, eso no fue lo que hizo Pedro. Él no puso los ojos en el milagro, sino puso los ojos en el Señor que hizo el milagro. ¿Qué fue lo que produjo esto en la vida de Pedro? Lucas 5:8, ahí vamos a ver esta reacción. Y podemos ver también cuál es el propósito claramente de los milagros en la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para hacer milagros? Y es esta pesca milagrosa no fue para pantallar a nadie, ni para que lo pusieran en redes sociales, ni nada, sino fue para que hubiera esta reacción que hubo en Pedro. Dice Lucas 5:8, viendo esto Simón Pedro, o sea, la multiplicación de los peces, las redes se rompían, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué tal? Eso es lo que los milagros deberían de producir en nosotros. No un espectáculo, no un show, no, ya vi mi milagro, ya me voy, bye. Vengo a pactar con Dios para que Dios me haga un milagro financiero y entonces sí vaya y cumpla todos mis sueños. No, después de que Pedro reconoció que soy pecador, o sea, no reconoció el milagro, o sea, no puso el énfasis en el milagro, sino en el Señor y en su pecado, porque cuando vemos al Señor, vemos nuestro pecado. Cuando vemos su santidad, vemos nuestro pecado. No hay lugar para, yo quién soy, quién quiero ser. No, soy un pecador, eso soy. Fue allí, entonces, cuando Jesús lo invitó a dejarlo todo. ¿Para qué? Para seguirle. Versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahí es en donde vemos este discipulado, este inicio del discipulado de Pedro, el cual espero haber cumplido y haber hecho un buen trabajo de resaltar que fue todo un proceso, no fue de la noche a la mañana. Y esto nos trae un principio, y es muy importante. Seguir a Jesús, mis hermanos, no solo es oír una predicación mientras trabajamos, mientras lavamos el carro, mientras lavamos los platos. Eso no es ser cristiano. Eso cualquiera lo puede hacer, ¿sabes? No es sorprenderse por los milagros, porque son reales los milagros y son sorprendentes los milagros. No es nada más, pues, gloria a Dios. No es nada más eso. Ser cristiano, ser discípulo es dejarlo todo. Pedro había prestado su barca para que desde allí predicara el Señor, pero ahora lo vemos dejando esa barca, dejándolo todo. ¿Para qué? Para seguirle. ¿Desde dónde? Desde el haber reconocido su santidad, su poder y el propio pecado de Pedro. De eso se trata ser cristiano, de reconocer mi pecado, de reconocer su santidad y estar dispuesto desde allí a dejarlo todo. El Evangelio de Juan añade un detalle de este encuentro. Si vas conmigo allí a Juan 1:42. Juan 1:42. Estamos dentro del mismo evento, que es este llamamiento de Pedro a seguir a Jesús. Dice Juan 1:42, y le trajo a Jesús, o sea, Andrés trajo a Pedro ante Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. O sea, el Señor le está demostrando ahí, yo soy omnisciente, yo te conozco. Nadie me tiene que decir quién eres tú, yo sé quién eres tú. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús le llama por su nombre y reconoce el nombre de su padre, pero también vemos aquí que le cambia el nombre a Cefas, Kefas en griego,
que significa piedra. Y ahí desde aquí el Señor le está diciendo a Pedro, tú te vas a convertir en una piedra, en alguien sólido, en alguien firme. No lo eres ahora, pero Jesús desde su omnisciencia ya sabía quién era y desde su omnisciencia ya sabe en quién se va a convertir. Y lo mismo sabe contigo y conmigo. Él sabe quiénes somos y Él sabe quiénes llegaremos a ser. Él conoce nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén? Desde el vientre de nuestra madre, Él te conoce, Él me conoce y sabe nuestro final, conoce nuestro final. ¿Cómo era el temperamento de Pedro? Hemos hablado un poco de qué es un temperamento y son esto natural que hay en nosotros. El temperamento de Pedro era un temperamento arrojado, era un go-getter, ¿no? Como dicen en inglés. Era lanzado, era arrojado, y eso, como dijimos, tiene su lado positivo. Por un lado, los arrojados experimentan privilegios que los tímidos pues no experimentan. Quizás tú fuiste una persona tímida y dijiste, uy, si yo hubiera dado el paso al frente en aquel momento, pues quizás no me hubiera perdido de esta oportunidad. O he perdido muchas oportunidades por no haber dado ese paso al frente. Y cosa que las personas extrovertidas o lanzadas, pues pueden gozar, pueden deleitarse en eso. Mateo 14 narra un momento cuando los discípulos se adelantaron en un viaje en barca. O sea, Jesús estaba trabajando allí y el Señor les dice, hey, adelántense ustedes, yo aquí me quedo porque hay mucho trabajo por hacer. Y ellos obedecen, se adelantan a esta barca. Y ya en la noche, mientras que ellos iban en la barca, sin Jesús, acuérdate, se desata una tempestad terrible. Una lluvia con un viento terrible y ellos arriba de la barca de noche, pues no se lo recomiendo a nadie, por mucho que te gusten las experiencias extremas, ¿verdad? De pronto, para añadirle más emoción al asunto, Jesús aparece caminando sobre el mar. ¿Cuál fue la reacción de ellos? De por sí ya tenían miedo y luego ven una figura que se acerca a ellos caminando sobre el mar, todavía más miedo. Se llenaron de pánico y gritaron, ¡es un fantasma!, ¿no? Mateo 14, 28 es en donde vemos la reacción de Pedro. Todos atemorizados, todos con miedo, gritando un fantasma, y de pronto dice Mateo 14, 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, así como tú vienes caminando sobre las aguas, que yo también pueda ir caminando sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ahí está, el arrojado de Pedro, los otros estaban ahí, ¡ay, fantasma! Descendió sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ya estaba allí, ya había dado el paso, pero ya estando caminando, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué tal? Así nos habla el Señor. Para los que piensan que el Señor siempre nos habla con palabras dulces y aquí vemos a Jesús en medio de la barca y no creo que le haya dicho, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No, lo agarré, hombre de poca fe, y le dio una sacudida, ¿no? En medio de la lluvia y todo. ¿Por qué dudaste? Y esto nos trae un principio. Ser arrojado es bueno. Dar ese primer paso es bueno. Si tú eres de esos que, sí, oí la predicación y sí voy a ponerla por obra y lo voy a poner en práctica y sí voy a ir, bueno, es bueno. Pero no es una evidencia contundente de la fe. Es lo que estamos viendo. Pedro tuvo fe y caminó, pero no era todavía esa fe sólida que vamos a ver más adelante en su vida. Así que el ser arrojado, aunque es bueno, no es una evidencia contundente de la fe que agrada a Dios. Se necesitan ambas. Se necesita ser arrojado, se necesita dar el paso, pero también se necesita fe, la fe que el Señor busca en nosotros. Así que no dejemos de ser arrojados, pero sin quitar los ojos de Jesús. Lo que llevó a Pedro a hundirse fue que quitó los ojos de Jesús. Y que empezó a voltear, como que iba caminando y dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? La lluvia, la tormenta, la barca, Jesús, y yo aquí, y empezó a hundirse. Así que mis hermanos, vivir por la fe es no mirar ni a un lado ni a otro, es mirar a Jesús, tener los ojos puestos en Jesús. Otro ejemplo interesante, diría yo hasta gracioso, del temperamento de Pedro y su temperamento arrojado, fue en otra ocasión en la cual, estando ellos en el templo, llegaron los que colectaban el impuesto. Había un impuesto que era pues para el mantenimiento del templo y era un dracma el costo de este impuesto del templo. Así que llegan estos cobradores de impuestos con Pedro, que se nota que tenía protagonismo entre los demás discípulos, y se acerca y le dice, oye, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Y Pedro inmediatamente responde,
O sea, no pensó, sin filtro. Sí, claro. Entonces va con Jesús, le dice, oye Jesús, ¿están los del impuesto del templo? Y me pregunta, pues yo les dije que sí. ¿Quién le dijo que dijera que sí? Pero bueno, por no hacer quedar mal al maestro, qué sé yo. Y Jesús le da una enseñanza y le dice, oye, los de la familia no tienen que pagar impuesto en la casa, ¿verdad que no? Son de la familia. Lo que le estaba diciendo Jesús es, yo soy el templo. O sea, yo soy el hijo unigénito de Dios, ¿por qué yo voy a andar pagando impuesto? Es lo que le estaba diciendo. Pero bueno, para no meternos en problemas, Pedro, ve, agarra un pez y va a salir allí el dracma en la boca del pez. Pero ¿qué crees? También va a estar el tuyo. O sea, Pedro no estaba exento, Jesús sí estaba exento, Pedro no. Pero él no habló por sí, dijo, no, el maestro, pero ya ahí estaba. De una vez pagas el tuyo y pagas el mío, yo invito. Así que esta es la lección que nosotros vemos, y eso está en Mateo 17, si quieres después anotarlo y leerlo, porque es bien interesante ese temperamento arrojado de Pedro. Una y otra vez, Pedro fue el portavoz de los discípulos, fue el vocero de los discípulos. Cuando ellos no entendían el mensaje de Jesús, y vimos una serie en este año, también Evangelio de Marcos, pero en el capítulo 7, en una ocasión Jesús les habló acerca de la parábola de que lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre. No es lo que comemos lo que nos contamina, aunque sí nos hace daño, pero no espiritualmente. Más bien dentro del hombre ya hay contaminación, ya hay inmundicia, y Jesús da toda una lista. Y esto está hablando Jesús, por supuesto, en parábolas. Así que cuando Él explicó todo esto, todos se quedaron así como que, no, sí, amén, aleluya, eso, Jesús, ese es el maestro. Pero ¿qué pasa? Ya cuando se van aparte, los discípulos estaban así como que, oye, ¿tú la entendiste? ¿Entendiste? No entendí nada. No, pero... Y Pedro no se queda con la duda, y va con Jesús y le dice, oye Jesús, no entendimos. Y todos, qué pena. Explícanos, ¿no? Lo de la parábola. O sea, es bueno ser arrojado en ocasiones. Y el Señor les explica esta parábola que nos trae a nosotros, nos trajo este año mucha enseñanza. Pedro tampoco tenía temor para expresar sus convicciones. De hecho, hace rato cantábamos una alabanza que está inspirada ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6. No lo tengo en las notas, ni está tampoco en el versículo, pero muchas veces Pedro expresó sus convicciones. Y en aquella ocasión, ahí en Juan 6:68, dice que muchos de los discípulos ya no creían, volvieron atrás. Jesús sabía quiénes eran esos discípulos, que no iban a creer, que no iban a volver atrás. Jesús les dijo, todo el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mis discípulos. Ustedes andan atrás de milagros, ustedes andan atrás de pan, es lo que quieren. Y les decían estos discípulos, Señor, haznos una señal y creemos en ti. Acabas de ver una señal. Moisés hizo señales, ustedes no quieren creer, eso es lo que pasa. Y muchos volvieron atrás. De pronto el Señor Jesús voltea con los discípulos, con los que le quedaron, no fue corriendo atrás de los que se fueron, no, bye. Pero voltea con los que le quedan y les dice Jesús, ¿y ustedes qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Y Pedro responde ahí en Juan 6:68, dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero Pedro fue el que dijo, a nombre de todos, era el vocero. Y en Mateo 16, si vas conmigo, hay, yo diría, la más importante ocasión en la cual Pedro, a nombre de todos, expresa sus convicciones. Mateo 16:16. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Después de que les preguntó, lo vimos la semana pasada, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No, pues unos que eres Elías, otros uno de los profetas y así. Bueno, ¿y ustedes? ¿Te fijas cómo el Señor siempre va a hablar a sus discípulos? El Señor nos está hablando ahora a nosotros, directamente, quienes estamos aquí, siempre nos habla. Tú eres el Cristo, dice Pedro, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te emociones, Pedro. No creas que es tu sabiduría y no, pues si yo hablo en nombre de todos y ya aprendieron, aprendan de mí. No. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? No está hablando de Pedro, de la piedra, sino de una roca enorme. Y es que esta declaración de que Jesús es el Cristo, esa es la base de la iglesia cristiana.
el proyecto de Jesús está fundado sobre esa base de que Cristo es el Señor, de que Jesús es el Cristo, Él es el Mesías, el Hijo de Dios. No hay otro fundamento, no podemos poner otro fundamento. La enseñanza de los apóstoles tuvo que ver con eso, y la enseñanza de la iglesia ha de tener que ver con eso, y siempre tiene que conectarse con eso. Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro, junto con otros 2 de los discípulos, experimentó la transfiguración de Jesús. Es decir, el Señor les mostró a ellos un destello de su gloria. Les dio a probar un poquito de la gloria de Jesús para que ellos vieran. Y no fue cualquier cosa. De pronto en aquel momento se aparece Moisés y se aparece Elías. Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. Y se oye también una voz del cielo, la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y allí entonces Pedro otra vez vuelve a ser el portavoz de los discípulos, en este caso de los otros 2 que iban con él. Toma la palabra, toma la iniciativa y vuelve a hablar. Esto que dijo Pedro no es malo en sí mismo, pero vamos a ver. Dice Marcos 9:5, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, allí en esa transfiguración de Jesús, en aquel monte. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué tal? O sea, ya nosotros y el profeta Elías y Moisés somos uno mismo. Aquí nosotros tomémonos un descanso. Y Marcos nos explica, el autor de este evangelio, Marcos 9:5, en el versículo 6 dice: porque no sabía lo que hablaba. O sea, Pedro, de la emoción y de como que hubo un silencio, ¿no te ha pasado? Que de pronto estás con alguien o con un grupo y se queda como el silencio, ¿no? Y se oyen los gritos. Y alguien dice algo y nada que ver lo que dice, pero nomás porque hay que hablar. Bueno, así le pasó a Pedro. Estaban los otros discípulos extasiados, estaban emocionados y muy sorprendidos. Y Pedro sale y habla, nomás porque había que hablar. Dice, no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Decía que esto no era malo en sí mismo. Estaban disfrutando de aquel momento y decían, sí, hay que quedarnos aquí, sería padrísimo. Pero ese no era el plan de Jesús, ese no era el proyecto de Jesús. El proyecto de Jesús era dar su vida en rescate por nosotros. Imagínate que Jesús hubiera dicho, no, pues sí es cierto, Pedro, qué buena idea. Saca las enramadas, y en lo que las construían y en lo que pasaba todo y disfrutaban ahí, se iba a abortar el proyecto de Jesús, que era dar su vida y redimir a su iglesia. Otro episodio en el que la falta de filtro de Pedro le jugó en contra fue justo después de haber hecho esa confesión de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Iba la popularidad de Pedro hasta arriba, ¿no? Y él se sentía, no, claro, yo soy el que hizo esta declaración y el Señor me ha dado las llaves del reino, no, tremendo. Y pues como para bajarle un poquito los humos del Señor, permite que ocurra esto. Él les anuncia por primera vez que iba a morir y que iba a resucitar, o sea, Jesús. También allí Pedro habla por todos y agarra al Señor y le dice, a ver, me acabas de dar las llaves del reino y ahora me dices que vas a morir, a ver, ¿cómo está este asunto? No entendía todo. Le dice, en ningún modo eso te acontezca. En otras palabras, ¿cómo crees que vas a hacer eso de morir? ¿Y nosotros qué? O sea, dejamos las barcas y todo, ¿para qué? ¿No que eras el Mesías? Esto era lo que implicaba la reprensión de Pedro. Y eso le costó a Pedro, el hombre sin filtro, una reprensión de parte de Jesús. ¿Te imaginas a Jesús reprendiéndome? Dice Marcos 8:33, después de ser Jesús reprendido por Pedro, ¿cómo la ves? Los pájaros tirándole las escopetas. Dice Marcos 8:33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, se asegura a Jesús, hey, vean todos, porque yo sé que todos ustedes piensan igual, así que vean todos, él es el vocero, pero vean todos. Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Qué tal? No, hombre.
me voy de la iglesia, ¿no? Ya, algunos no los saluda el pastor y ya están yendo de la iglesia, ¿no? Pero bueno, en este caso le dice Jesús a Pedro y a los discípulos, vean todos, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿A cuántos les cae esta reprensión ahora, en domingo? A todos nos cae esta reprensión. Todos podemos tomar nuestra parte y decir, ¿cuánto he puesto mi mirada en las cosas terrenales? ¿Cuánto he vinculado a Jesús con la solución de cosas personales? Pues ya no voy a ir a la iglesia porque el Señor no me ha hecho mi milagro. Yo le he pedido una y otra vez que haga esto y el Señor no lo ha hecho. Bueno, ahí te va la reprensión de Jesús. Porque Él no vino a solucionar problemas terrenales en primera instancia. En una ocasión llegaron unos hombres y le dijeron, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y el Señor Jesús le dice, ¿quién les dijo que yo era juez o partidor? ¿O del IRS? ¿Quién les dijo? Yo no vine a eso. Yo no soy abogado. Él no vino a solucionar problemas terrenales. Él vino a salvar a los pecadores. De eso se trata. Iglesia no se trata de, para sentirme bien. Pues sí, nos sentimos bien, pero ahorita más de uno no se está sintiendo bien. Yo les veo la cara a varios. No es tan nice que el Señor nos diga, apártate de mí, Satanás. Tienes la misma doctrina de Satanás porque estás poniendo nada más tu mirada en lo terrenal. Pero el Señor vino a salvar a los pecadores. ¿Para qué? Para que sigamos cada día tomando la cruz, negándonos a nosotros mismos y siguiéndole a Él. Eso fue lo que enseñó Jesús justo después de hacer esta reprensión. Les habla, es necesario que tomen su cruz, que se nieguen a sí mismos y que me sigan. En otra ocasión, en la última Pascua que celebraron juntos, no había un siervo que lavara los pies de los discípulos. Jesús, pues al ver que nadie hacía nada, ¿no? ¿No te ha tocado que hay algo ahí tirado y todos nomás se le quedan viendo, ¿no? Y aquí en la iglesia, o pasa, ¿no? No quiero tampoco balconear mucho, yo creo que el Señor no está balconeando suficiente, ¿no? Pero hay algo ahí no se está haciendo. Igual, estaba la necesidad, no había quien lo hiciera y nadie se dignó a siquiera pensar. Y si lavo los pies, aquí lo arrojado no le salió a Pedro. ¿Por qué no salió aquí y dijo, voy a lavar los pies? No, se quedó también como, ¿qué clase de aposento es este que no hay un siervo, no? O sea, ¿qué onda? Esta iglesia, ¿por qué no tienen esto? ¿Por qué no tienen aquello? ¿Por qué no tienen lo otro? ¿No? Bueno, Jesús se ciñó, tomó un lebrillo, tomó agua y comenzó a lavar los pies de cada uno de ellos. Cuando llega a Pedro ocurre algo interesante, pero hago un paréntesis. Esto de lavar los pies era una manera en la cual Jesús estaba ilustrando a lo que Él había venido. Él vino como siervo en esta primera venida. En su segunda venida, Él va a venir como rey, va a venir como juez. Pero Él les estaba diciendo, miren, a esto he venido como siervo. Dice Juan 13:6, te lo leo en la palabra de Dios para todos, para que se capte mejor la idea de este diálogo. Estaba lavando los pies de los discípulos y cuando llega a Pedro, dice, Simón Pedro, dijo, Señor, ¿tú vas a lavar mis pies? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. O sea, a nadie le gusta que te digan, no estás entendiendo. ¿Me está llamando ignorante? Pues sí. O sea, si no estás entendiendo es porque eres ignorante en este punto, no que seas de lo peor. Pero le dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo vas a entender. Pedro le dijo, tú nunca vas a lavarme los pies. Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. ¿Te fijas cómo hay una posibilidad de que Pedro, aunque fuera quien fuera Pedro, podía no seguir siendo de los discípulos? O sea, algunos dicen, no, salvo siempre salvo y el Señor va a vivir la vida en santidad por mí y el Señor perseverará hasta el fin. Bueno, pues aquí el Señor está abriendo esa posibilidad. Y Pedro podría decir, pues no me lo lavas, pues bye, y se va. Y el que se fue a la villa, no, ¿verdad? Eso no está en la Biblia. Sabemos también que hubo uno de los 12 que chafió, ese sí, sabemos quién es. Versículo 9, Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza, de una vez que andamos por ahí, ¿no? Jesús le dijo, el que ya se bañó no solo necesita lavarse más que los pies, porque todo su cuerpo ya está limpio. Ustedes están limpios, pero no todos.
¿Qué tal? Está hablando de el que mencionaba yo. El hombre sin filtro que nosotros estamos viendo fue perfeccionado, diga perfeccionado. Su temperamento estaba siendo pulido, estaba como ese barro en las manos del alfarero. Estaba siendo pulido y el carácter de Cristo se estaba formando en este hombre sin filtro. Y eso, mis hermanos, es bueno. ¿Por qué? Es bueno el ser arrojado, el ser perfeccionado y el ser formado por Jesús. Decía yo que trae un riesgo. ¿Cuál es este riesgo? El riesgo de la autoconfianza. El riesgo no es para Jesús ni nada, sino es para que aquel quien está viendo un avance en su vida espiritual también corre un riesgo, y es el riesgo de la autoconfianza, de confiar en sí mismo y pensar, soy invencible, soy inquebrantable, como dice por ahí un youtuber, ¿no? Y esto le ocurrió a Pedro. Después de 3 años estando con el maestro día y noche. ¿Qué tal? Día y noche Pedro estando con Jesús. Algunos se leen un libro de teología sistemática y ya se creen que son los superteólogos, ¿no? Y ya creen que pueden andar criticando a Raimundo y medio mundo y solo ellos son los dueños de la verdad, etcétera. Pero Pedro anduvo 3 años con Jesús día y noche. Comía con él, dormía con él, le hacía los mandados a él, estaba con Jesús todo el tiempo. Y en aquel momento, mis hermanos, podemos ver a Pedro pasando por esta crisis de la autoconfianza, pensando que él era invencible. Después de 3 años, como dije, estando con él, ya cuando iban hacia Getsemaní, esta última etapa del ministerio terrenal de Jesús en el monte Getsemaní, el Señor le anunció a Pedro en Lucas 22, 31, le dijo: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, así como tu fe faltó en aquella vez cuando ibas caminando sobre el mar. Allí comenzó la prueba. La prueba comenzó cuando Jesús le hizo este anuncio de que esa misma noche iba a comenzar su pasión, iba a dar su vida a Jesús. Y profetizó, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: todos ustedes me van a abandonar. Y el hombre sin filtro dijo: aunque todos pierdan la fe en ti, yo nunca lo haré. ¿Qué tal? Muy confiadito. ¿Sí? Victoria tras victoria y no, ya sanaste enfermos, ya el Señor te dio las llaves del reino y tú la transfiguración y todo. No, el Señor, nada. Todos te van a abandonar, todos estos sí son unos, se les ve la cara de apóstatas a todos, pero yo, Señor, yo nunca te abandonaré. Y el Señor Jesús no se impresionó con su discurso. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. A lo mejor hasta una canción le podría haber compuesto, pero el Señor no se impresiona con nuestras palabras, no se impresiona con nuestras canciones, no se impresiona con nuestras publicaciones en redes sociales. ¿A Él no le impresiona eso? El Señor ubica a Pedro, así como puede estar ubicándonos ahora a nosotros, y le dice: mira, de una vez que andas muy habladorcito, te voy a decir cómo vas a salir tú en el examen. Te voy a decir cuál va a ser tu calificación. Versículo 34. Te digo la verdad, estoy en Mateo 26, 34, te digo la verdad. Esta misma noche, Pedro, tú que, todos te van a abandonar, pero yo no. Bueno, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? La advertencia es: no confiemos en nuestra propia madurez espiritual. Yo he oído a cristianos decir: no, es que yo soy maduro espiritual. Pues ya desde el momento en el que lo estás diciendo, ya te estás demostrando que no eres. Porque el maduro espiritual, no, yo soy maduro, no, cálmate, Pedro, te va a cantar el gallo. Si de alguien hemos de desconfiar, mis hermanos, es de nosotros mismos. Eso lo dijo Pablo a uno de sus discípulos, le dijo: cuídate de ti mismo. No te andes cuidando del otro, del de al lado, no, de ti mismo. No andes viendo moros con tranchete y todo, que no. Vete en el espejo y cuídate de ti mismo y de tu autoconfianza. También nosotros podemos ser tentados, es lo que dice Gálatas 6:1, ¿te lo sabes? Hermanos, si alguno de vosotros fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o que dicen: aunque todos se abandonen, yo no te abandonaré, restauren con espíritu de mansedumbre, no sea que vosotros también seáis tentados.
El Señor le mostró a Pedro que no era quien decía ser. Te digo, a veces publicamos en redes sociales o tratamos de crearnos un perfil. No, yo sí soy bien espiritual. No, yo soy el consentido de Jehová. No, yo soy... El Señor le mostró a Pedro, y es Pedro, ya a estas alturas del juego, ya no es aquel pescador que prestó su barquita nomás. Está bien, a ver, ahí está la barca, sí, está bien. No, ya era Pedro, ¿no? El Señor le mostró que no era quien decía ser o quien creía ser. Decía Pedro que iba a dar su vida por Jesús, pero ni siquiera pudo velar con él orando por 1 hora. Eso está en Mateo 26, 24. Tuvo el privilegio de ser invitado por Jesús para velar. Y ni 1 hora, se quedó bien dormido Pedro. ¿Cuántos Pedros hay aquí? Pedro decía que iba a dar su vida por Jesús, pero cuando llegaron a arrestar a Jesús, saca la espada y le corta la oreja al criado del sumo sacerdote. Tú dices, ¿qué es eso, Pedro? ¿Así vas a dar la vida por Jesús? ¿Cortándole la oreja? ¿Te vas a ir soldado por soldado cortándole las orejas a todos? ¿O con tu machetillo ahí vas a enfrentar toda una guarnición romana? Come on. Jesús le enseñó allí que no tenía que morir como criminal. Le dijo, Pedro, yo ya tengo para ti un destino trazado. Yo ya sé lo que hay al final del camino, y como criminal no vas a morir. Así que guárdate tu espadita, porque si no se va a venir toda la guarnición romana y te van a hacer pedazos aquí, y yo todavía tengo propósitos en mi plan para ti. Lo que Jesús predijo, mis hermanos, en aquel momento, cuando les dijo, todos ustedes me van a abandonar, lo que Él profetizó se cumplió. Así como todo lo que Él ha prometido se ha cumplido, y lo que promete se va a cumplir. Después del arresto de Jesús, todos salieron, pero mira, todos los grandes apóstoles, discípulos, gente como tú y como yo, salieron huyendo. Y el que dijo que daría su vida por Jesús, ¿qué crees? Le seguía de lejos. Estaba por allá Jesús siendo crucificado o llevando la cruz y todo esto, lo que hemos visto, lo que vemos normalmente en Semana Santa. Y Pedro no estaba ahí, yo voy a dar tu vida, ¿no? De lejitos iba nomás, viendo, y se asomaba. Nada más. Bueno, Jesús también profetizó que antes de que el gallo cantara, Pedro le iba a negar, y eso también ocurrió. 3 veces le negó, y la última vez maldiciendo. La autoconfianza, mis hermanos, no nos permite ver la realidad de nuestra vulnerabilidad. Cuando yo creo que soy el campeón y a mí nadie me detiene, y a ver, ¿qué me van a enseñar a mí usted? Cuando tenemos esa actitud de creernos más de lo que somos y de no reconocer nuestra vulnerabilidad, mis hermanos, viene la caída. La caída es inminente. Y yo te pregunto, ¿qué tan profundo puede caer un discípulo que es usado por Dios? Y aquí van desde creyentes que se acaban de convertir, los que acaban de pasar ahora a dar testimonio de que van a seguir a Jesús, hasta ministros que tienen años ministrando. ¿Qué tan profundo podemos caer? Bueno, veamos a Pedro. Sin embargo, quiero hacer una pausa aquí. Mientras que haya vida, sigue habiendo oportunidad para arrepentirnos. Mateo 26, 75. Pedro ha negado al Señor después de cobardemente tratar de matar a espada o de usar su espada, sus propios recursos para traer soluciones, después de haber seguido solo al Señor de lejos, después de haberle negado 3 veces. Veamos a Pedro, Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué tal? Ahí está Pedro reconociendo su vulnerabilidad. No soy ninguna, aunque todos te abandonen, yo no te abandono. No, y no soy eso. No soy mejor que nadie. Soy un pecador. Y sigo estando propenso a caer, y a caer tan profundo como ni me podía haber imaginado. Eso debe de estar siempre en nosotros. A lo mejor tú has orado, yo he orado, Señor, si voy a caer así de profundo, mejor llévame antes. Así que si ya sabes, si no está el pastor, de pronto, a lo mejor el Señor me llevó antes. Pedro no solo lloró, mis hermanos. Cuando tuvo oportunidad para demostrar su arrepentimiento genuino,
tomó la iniciativa para ir con aquel a quien él mismo había negado. El arrepentimiento no es más de, ay, sí, lloro. Y luego, ahí te quedas de brazos cruzados. Pasa frente a ti la oportunidad de rectificar a aquel a quien ofendiste, primeramente a Dios y luego a los hombres, y la dejamos pasar. No, Pedro no fue así. Él demostró que su arrepentimiento era genuino. ¿Sabes cuándo? Ya cuando Jesús había resucitado, dijo Pedro, hay una oportunidad para que yo vea nuevamente a Jesús y le pida perdón y le exprese mi arrepentimiento por haberle negado 3 veces. Las mujeres, ya Jesús resucitado, vieron a Jesús y anunciaron que Jesús había resucitado. Y este hombre, sin filtro, pero ya transformado, corrió, dice Lucas 24, corrió al sepulcro. Aunque Juan, como tiene tercera, y Pedro nomás primera y segunda, Juan llegó primero, ¿no? Perdón. Ese es obligado, ese chiste. Pero el punto es de que Pedro corrió, no llegó primero, pero corrió, tomó la iniciativa de ponerse a cuentas con el Señor. Juan 21, versículo 2. Y aquí vamos a ver otra ocasión en la que Pedro mostró que su arrepentimiento fue un arrepentimiento genuino. No nada más fue una lloriqueada, no nada más fueron unas palabritas, sino que su arrepentimiento fue un arrepentimiento genuino. Juan capítulo 21, versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Así como la primera vez, cuando se encontraron con Jesús. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué? Porque la imagen de Jesús no era exactamente como ellos la conocían. Tenían que esforzarse un poquito para reconocerlo. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, no a la izquierda, no atrás, a la derecha de la barca, echen la red y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. O sea, Jesús no estaba con ellos arriba de la barca, estaba retirado, estaba en la orilla, de tal manera que podía oírles. Entonces, cuando Pedro oyó que era el Señor, se ciña la ropa, se aprieta todo, no la túnica, pues no puedes nadar bien así, y se avienta y se echó al mar, dice la palabra. ¿Qué tal? Tomando la iniciativa para hablar con Jesús. Y esto nos empieza a traer en medio de todas estas imágenes que hemos visto de la vida de Pedro, en la cual creo que todos nos hemos visto ya en alguna representados. Bueno, nos trae una paz, nos trae un consuelo, y es el Señor restaura a quien se arrepiente. El Señor no es como nosotros. Me lo hiciste una vez, pero 2 ya no me la haces, porque yo soy de Tamaulipas y yo me apellido Guevara y los Guevara somos, y el que ría al último ríe mejor, y salimos con todos esos rollos. No, el Señor Jesús no es como nosotros. Sí que bueno que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente, y para que sea como nosotros somos. El Señor no nos desecha. El Señor dijo a Pedro precisamente, vas a perdonar a tu hermano que peca contra ti hasta 70 veces 7. Y si el Señor se lo dijo a Pedro, a un hombre como tú y como yo, y por de rebote nos dice a nosotros, es porque el Señor lo hace también. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? No nos perdona hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El Señor no tiene un límite. Algunos creen que la vida cristiana y la vida de santificación es como un juego de video, un videojuego, ¿no? Que aparecen las vidas así, como un tanquecito del jugador, y va perdiendo, hasta pum, game over, ya perdiste. No, el Señor siempre tiene el tanque lleno para nosotros cuando nos arrepentimos. Somos nosotros quienes le apagamos al juego y decimos, ya no juego, ya el Señor no me va a recibir otra vez. Es que si vieras todo lo que yo he hecho, ya el Señor no.
No, mis hermanos, el Señor sigue formando discípulos y el Señor restaura a aquel quien se arrepiente. Y Pedro fue testigo de esto. El Señor perdonó cada negación de Pedro, cada una, y lo restauró. Es decir, confirmó la encomienda que tenía para él. Es necesario que entendamos lo mejor que podamos lo que significa restaurar. Restaurar significa volver al estado original en el que algo estaba. De eso se trata la vida cristiana. El hombre gozaba de comunión perfecta con Dios en el Edén, pero a causa del pecado, ¿qué ocurrió? El Señor le echó del huerto. Pero el mismo Señor tomó la iniciativa y manda a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para restaurar al hombre, para que vuelva a tener esa comunión que tenía, la comunión que había perdido. De eso se trata la vida cristiana. No es, hay más o menos, no, es la misma comunión que había, la que el Señor trae para con nosotros. Y eso, aplicándolo para nosotros, lo puedes aplicar en las relaciones. Cuando tienes a alguien, un ser querido, un hermano en la iglesia que te ofende, bueno, le perdonas y le restauras, lo vuelves a dejar como estaban las cosas antes. ¿Cómo andamos en eso? Ahora, viéndonos nosotros como los necesitados de restauración, estabas en un punto, pecaste, fuiste disciplinado, ok, ¿qué estás haciendo para volver a estar acá? Porque la iglesia siempre está dispuesta para que vuelvas a estar acá. Para eso estamos, para restaurar. Y si no estás acá, pues nosotros siempre hemos estado aquí, pero si no estás acá es porque tú no estás dando los pasos que Pedro dio. ¿Qué es que? ¿Llorar amargamente? Sí. Pues me lamento y soy esto y no tengo filtro y etcétera, etcétera, etcétera. Y Pedro tomó la iniciativa, ¿no? No fue Jesús el que, voy a buscar a Pedro, no. Cuando el Señor Jesús resucitó, Pedro supo y fue corriendo. Y ahí es el maestro. Cuando lo vio allá en la orilla, se ciñó y se aventó y empezó a nadar para encontrarse con el Señor. Y allí fue donde Pedro encontró restauración. Espero y quede claro. Entonces creo que todos tenemos ya mucho trabajo que hacer aquí. Pero veamos cómo fue esta restauración de Pedro, para que lo entendamos todavía mejor. Juan capítulo 21, versículos 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. O sea, en aquel encuentro que Jesús tuvo con Pedro, que Pedro tuvo con Jesús, no tenemos los detalles de lo que pasó, pero ahora aquí el Señor se encarga de que veamos esta restauración. Le dice: apacienta mis corderos, subraya eso. Versículo 16, fue la primera, ¿no? Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. O sea, le dice: tú sabes mejor que yo cuánto te amo. O sea, no voy a volver a cometer el mismo error de decir, no, aunque todos te abandonen. No. El Señor Jesús le responde: pastorea mis ovejas. Restauración. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Esta vez no se me va a pasar. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y tú sabes hasta dónde te amo. Y tú sabes dónde estoy ahora. Y el Señor sabe hoy mismo cuánto le amas tú y cuánto le amo yo. Por encima de lo que digamos nosotros. Él sabe. Jesús le dijo, tercera vez: apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. No le dijo: ¿sabes qué? Tú no sirves para nada. Hazte para un lado. Ahí vas a ser de los discípulos, pero el que está ahí en la esquina, está allá. No, el Señor le vuelve a restaurar. ¿Cuándo? Cuando Pedro tomó la iniciativa de ser restaurado. En su restauración, el Señor Jesús, versículo 18, le va a anunciar ahora cómo va a ser su graduación. Primero le dijo: va a venir un examen, y por andar de habladorcito te voy a revelar que vas a reprobar el examen. Pero todavía no es el final de la carrera. Pedro se iba a graduar, aunque a lo mejor reprobó un examen, pero le dio chance al Señor de ir a extraordinario y de volver a presentar el examen, y esta vez está siendo restaurado. Así que vamos a ver el versículo 18 para que veamos el anuncio de la graduación de Pedro como discípulo, dicha por Jesús. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará
a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. O sea, estas palabras del versículo 18, en ese momento todos han de haber quedado como, pues quién sabe qué dijo el Señor, ¿no? Y no, esta vez nadie preguntó. Pero el evangelista sí narra y dice, lo dijo, ahora lo entendemos, porque Jesús estaba dándole a entender a Pedro que había de morir y iba a glorificar a Dios con su muerte. ¿Cómo? Pues de una forma que él no quería. Y la historia nos muestra que Pedro fue crucificado de cabeza. Él murió crucificado, pero él mismo en la historia, ¿no? Esto no está en la Biblia, pero la historia nos revela que Pedro dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Así que si tiene que ser por crucifixión está bien, pero pónganme de cabeza. El Señor, mis hermanos, restauró a Pedro. De hecho, bien interesante eso. Las últimas palabras que Jesús le dijo a Pedro fueron las mismas que le dijo la primera vez. Continuamos, final del versículo 19. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Qué tal? Sígueme la primera vez y ahora le dice, antes, sus últimas palabras, sígueme. Ya viste, Pedro, cómo es ser cristiano. Ya viste la vida de Cristo. Nadie te lo platica. Me viste dar mi vida, me viste ser latigado, me viste ser escupido, maldecido, burlado, etcétera. Tú ya viste, sígueme. Y ahí podemos identificarnos nosotros. Nosotros sí tenemos claro la obra de Cristo y Cristo como siervo, y el Señor te dice a ti y me dice a mí, sígueme. ¿Qué tal? En Hechos 2 vemos a este hombre sin filtro, pero ya restaurado, lleno del Espíritu Santo. Ya ahora vamos a ver a Pedro después de este acontecimiento. Hechos 2, lo que conocemos como la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Este hombre sin filtro, pero lleno del Espíritu Santo y restaurado, tomó esas llaves que el Señor le había dado. O sea, el Señor le volvió a entregar las llaves. Traían 3, el llavero traía 3. Y volvió a tomar las llaves del reino y abre la puerta del reino para los judíos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que Pedro predicó este sermón en el día de Pentecostés. Se levantó y predicó acerca de Cristo. Ya no era el hombre todo temeroso que seguía a Jesús de lejos. Ya no era el hombre que decía, no. Empezó a hablar y a proclamar a Cristo. Predicó el evangelio allí en Jerusalén y los judíos pasaron al reino por medio del arrepentimiento y el bautismo. Lo vemos después a Pedro trabajando en el proyecto de Jesús, sanando paralíticos, sanando enfermos, hasta con su sombra sanaba a los enfermos. En Hechos 5 lo vemos entonces sacando otra de sus llaves de su llavero, que era la llave con la que iba a abrirle la puerta del reino a los samaritanos. Acuérdate de la gran comisión. Le dijo Jesús, ustedes van a serme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y entonces ahí en Samaria, Pedro con la predicación del evangelio les abre la puerta del reino a los samaritanos. Sigue Pedro trabajando en el proyecto de Jesús. Levanta un paralítico llamado Eneas, resucita una joven llamada Dorcas, y en Hechos 10 vemos a Pedro usando su tercer llave. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí está Pedro en casa de Cornelio abriendo el reino con esas llaves a los gentiles, ahí en Cesarea. Pedro ha cumplido para lo que el Señor le encomendó. A pesar de todos sus errores y de su restauración, Pedro cumple con eso. Para Pedro, mis hermanos, el proyecto de Jesús implicó padecimientos. O sea, yo te estoy diciendo aquí un resumen que estoy tratando de ponerlo en paralelo con la comisión de Jesús, para que entendamos bien esto de las llaves del reino y de atar y desatar. No, es esto es lo que yo te estoy diciendo. Y fue para Pedro. No puede decir alguien, yo también tengo las llaves del reino, yo las reclamo. No, hay que entender la palabra, ¿no? Pero el punto que yo te estoy diciendo aquí es de que lo vemos poderosamente, pero a Pedro todo esto le implicó sufrimiento. Pedro no andaba de que, sí, ahora sí sano con la sombra, ahora me quito el saco y ahora voy a resucitar y apláudanme y campaña con Pedro. No. Esto le implicó sufrimiento. Vemos que en el capítulo 12 de Hechos, Pedro estuvo en la cárcel. ¿A quién le gusta ir a la cárcel? Ni a visitar a un pariente, ¿verdad? O algún conocido. Que sería bueno que vayamos y prediquemos en las cárceles. Pero
Pues Pedro estuvo allí, estuvo en la cárcel por predicar la palabra, por hacer la obra de Dios. Eso fue algunos de los padecimientos de Pedro. Pero dentro de esos padecimientos, Pedro pudo ver milagros. Ahí estaba Pedro ya en la cárcel diciendo quizás, bueno Señor, pues si me ha llegado la hora, pues ahí te voy. Ya cumplí con lo que me dijiste, ya prediqué en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ya aquí con los gentiles también, en Cesarea, pues ya, yo creo que ya acabaste conmigo. Pero de pronto un ángel se aparece y le abre la puerta a Pedro y le dice, pásale Pedro, que todavía te espera todavía más por hacer. Sin embargo, mis hermanos, aunque vemos a Pedro ya prácticamente graduado, siguió siendo perfeccionado. Todavía a Pedro le costaba trabajo deshacerse de sus prejuicios. Acuérdate, él era un Galileo, era judío, le costaba todavía entender que el Señor tenía otras ovejas que no eran del redil judío, sino ovejas gentiles, tú y yo. Pedro todavía no le cerraba bien esa idea, aunque ya había ido a casa de Cornelio a predicar y ya había aprendido esta lección en Hechos 9:15, dijo el Señor a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esa lección ya le había sido dada, pero como que todavía no la había entendido bien. ¿Por qué? Porque si vas conmigo a Gálatas capítulo 2, vemos a Pedro ya avanzado en años, ya de hecho anciano quizás. Y vemos que Pedro fue reprendido por otro apóstol, por el apóstol Pablo. Para aquellos quienes tienen problema con aceptar este principio, un pastor es ideal que sea reprendido por otro pastor. Así que aprendamos a tener esa mansedumbre y a no ser tan sin filtro y a tratar con respeto, como nos enseña la palabra, a quienes nos enseñan la palabra, ¿sí? A veces nos toca a nosotros ser exhortados por otros pastores y recibimos la exhortación. Así que descuide, yo tengo pastores a mi alrededor que hacen ese trabajo de exhortar y lo hacen bien. A veces me toca a mí exhortar a otros pastores. Bueno, lo hago por el bien del pastor y de la iglesia que pastorea, etcétera, ¿no? Pero este es el principio que estamos viendo aquí, antes de ir a Gálatas 2, así de pasadita, ¿no? Pedro es reprendido por el apóstol Pablo, un apóstol exhortando a otro apóstol. ¿Y por qué lo exhortó? Lo exhortó porque no se estaba parando firme en la convicción de que Dios había limpiado lo inmundo, es decir, a los gentiles. Gálatas 2:11, te lo leo en la traducción lenguaje actual. Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él, está hablando Pablo, autor de la epístola a los Gálatas. Me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. ¿Qué tal? Pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos. Pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo. Ahí les dejó toda la taquiza y las carnitas y todo, y se los dejó. Dejó de hacerlo. Dice, ¿por qué? Porque les tenía miedo. Les tenía miedo a los judíos. Tenía miedo de lo que iban a pensar de él. Tenía miedo de lo que iban a decir de él. O a lo mejor simplemente quería evitarse una confrontación. Quería evitarse un momento incómodo. Versículo 13. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos. Y hasta el mismo Bernabé, que nada que ver con ese asunto, les creyó. Y dijo, no, pues sí, si Pedro está haciendo esto, no, pues yo también voy a seguir el ejemplo. Esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. O sea, esa conducta de Pedro. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije, tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Déjame te explico esto rápidamente. Ya lo veremos cuando veamos la epístola a los Gálatas, versículo a versículo, vamos a ver los detalles. Pero la idea general es que Pedro no estaba siendo firme en su convicción de que el Señor tenía un plan para con los gentiles también. Así que trató de evitar un problema, pero ese evitar el problema arrastró a Bernabé, arrastró a otros hermanos y los confundió. Y esto, mis hermanos, debemos de tenerlo para nosotros, no solo ministros, sino como cristianos. Nuestra firmeza o falta de ella influye en otros o puede influir en otros, cristianos más nuevos, tus hijos, etcétera, ¿no? Así que tengamos cuidado. Y vemos entonces a Pablo exhortando a Pedro y le dice, ¿qué te pasó, Pedro?
Aquí nos dice que lo hizo delante de la iglesia de Antioquía, pero debemos de entender que Pablo no actuaba en contra de lo que él mismo enseñaba. Así que esta reprensión pudo haber sido con algunos de los líderes o ancianos de la iglesia de Antioquía, y le reprende y le dice: ¿por qué estás haciendo esto? Con tu conducta estás presionando, estás obligando a que los gentiles quieran circuncidarse y pasar por todo un proceso que no tienen por qué pasar. Así que quiero recalcar eso, que no es que Pedro fuera un judaizante, pero que su falta de firmeza tenía implicaciones. Para ir concluyendo, mis hermanos, después de haber visto la vida de Pedro, vamos a leer nuevamente 1 de Pedro 5:10. Esto que él mismo escribió ya casi al final de sus días, seguramente después de que fue reprendido. Así que te llevé a ver el proceso de Pedro desde que fue llamado, desde que estaba ahí escuchando a Juan el Bautista, hasta sus últimos días. Vemos que no fue perfecto, todavía fue reprendido por Pablo, pero después de ver esto, leamos 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro pudo experimentar al Dios de toda gracia. Yo te pregunto, ¿tú has experimentado ya al Dios de toda gracia? Gracia es un regalo, un favor inmerecido. Pedro sabía: yo no soy nadie para haber recibido este favor de Dios, de haber sido llamado al arrepentimiento, ¿no? De haber sido perdonado por mis pecados, de haber sido llamado para abrir con las llaves del reino a los judíos, gentiles, a los samaritanos. Es el favor de Dios, es la gracia de Dios. Y él lo había experimentado una y otra vez. Por su gracia, mis hermanos, fue llamado a participar en el proyecto de Jesús. Su gracia también lo sostuvo con la mirada puesta en la gloria eterna. Eso fue lo que ocurrió con Pedro. Poner la mirada en las cosas de Dios y no en las de los hombres, lección que Pedro había aprendido, es lo que hace posible que veamos que los padecimientos que podamos tener ahora son algo mínimo. Pablo también lo dijo: porque esta leve tribulación momentánea. Dices tú: Pablo, desde que empezaste ya te andaban correteando, pero dices que ha sido leve. Bueno, eso es lo que ocurre cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas eternas y no en las terrenales. Esto ocurrió también con Pedro. Él lo reconoció. Él reconocía que padecemos como cualquier ser humano. Somos seres humanos, también nos enfermamos, también tenemos problemas, nos afecta lo que ocurre alrededor, etc. Pero también padecemos como discípulos. En nuestro seguir a Jesús también padecemos. Lo vamos a ver la próxima semana. Y también padecemos participando en su proyecto, en la iglesia. Ayer oía nuevamente una entrevista que le hicieron a nuestro pastor, y dentro de todo lo que hablaron, que fue una bendición de mucho crecimiento, dentro de lo que hablaban, decían ellos que el pastor con el que estaba hablando, que ser pastor es uno de los oficios que más estrés generan, más enfermedades generan, etcétera, por la carga que trae consigo. Es una carga espiritual, además de la carga física. A veces me dice mi esposa: ¿estás cansado? ¿Estoy cansado? Sí, porque ahora mismo hay un desgaste, no solo físico, sino espiritual, que repercute en el desgaste físico también. Y eso añádele todas las cosas que traen consigo el ministerio. No voy a sacar mi violín ahorita para platicarle mis penas, ¿no? Pero Pedro, al participar en su proyecto, también padeció. Así que sabemos que todo eso es parte de la obra que Jesús está haciendo en nosotros. La obra que Jesús hace con nosotros trae consigo sufrimiento. Por eso dice Pedro: esta leve tribulación, ese es el otro versículo, perdón. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Trae consigo esto, trae consigo sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él nos está perfeccionando, Él nos está afirmando, Él nos está fortaleciendo y Él nos está estableciendo. ¿Cuántos dicen amén? Invito a que se ponga de pie y vamos a tomar unos minutos para meditar en esto que hemos escuchado, para meditar en su palabra. Y si puede pasar el grupo de alabanza una vez más y podamos cantar
nuevamente este canto que cantábamos hace rato. Tú eres todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré. Primeramente quisiera hacer un llamado para aquellos quienes han estado allí en el Jordán oyendo la predicación de Juan el Bautista. Han estado allí diciendo, no, pues sí está bonito todo esto, el ropaje de Juan, lo que come, sus langostas, miel silvestre, no, pues está todo muy bonito, y mira qué bonito se bautizan todos, qué bien, pero no has tomado ese paso hacia el Jordán, esto es, hacia el arrepentimiento. Y si hay alguien aquí que no se ha arrepentido, hoy el Señor te vuelve a dar otra oportunidad. Y no te está engañando, no te está diciendo, mira, ven, acá todo va a estar bonito. Estamos viendo cómo le fue a Pedro, pero vale la pena dar nuestra vida para ganar la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena que la semilla caiga en tierra y muera para que venga ese fruto, este fruto eterno. Y el Señor hoy está llamando a alguien, estoy seguro, no me cabe la menor duda, que alguien aquí el Señor está llamando a salvación. Un arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Hoy el Señor quizás está en algunos subiéndose a esa barca y te está predicando desde la barca y te está diciendo, yo sigo siendo poderoso, yo sigo siendo milagroso, pero no pongas tu vista en los milagros, no pongas tu vista únicamente en las cosas sobrenaturales o impresionantes, sino reconoce mi santidad, mi poder, reconoce tu pecado y arrepiéntete. Y si hay alguien aquí quien quiere decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, y quiere decirle así como Pedro, Señor, apártate de mí que soy pecador, mi pecado me separa de ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y es entonces cuando el Señor te dice, sígueme, sígueme, y el Señor perdona nuestros pecados. Simplemente con tus ojos cerrados, tus manos levantadas, dile al Señor, perdona mis pecados, Señor, perdóname, Jesús. Gracias porque por tu gracia puedo ser llamado tu hijo. Por tu gracia puedo recibir esa potestad de ser llamado hijo tuyo. Perdóname, Señor. Y Él está perdonando tus pecados. Y Él está dándote vida eterna y haciéndote una nueva criatura. Pero también me gustaría hacer un llamado para aquel quien quizás ha negado a Jesús. Quizás ya ha avanzado en su caminar con Él, se ha apartado, le ha negado y está ahí. Bueno, el Señor te dice, yo te perdono. El Señor está dispuesto a perdonar a aquel quien se arrepiente. No importa si le has negado, no importa si estás apartado, el Señor te perdona. Así que el llamado es hoy para que corras a Él, para que corras así como lo hizo Pedro, para que te ciñas y nades o corras hacia donde está Jesús, y Jesús está aquí ahora con los brazos abiertos. Y te invita a Él a regresar a este proceso de perfeccionamiento y de restauración. El Señor te puede restaurar si te arrepientes. Así que tomemos un tiempo para, mientras nosotros cantamos, meditar. Cualquiera que sea tu condición, hay una esperanza para ti y el Señor está dispuesto a perdonar. Cantemos.